En esta semana, León XIV se encontró con los miembros del Partido Popular Europeo, con la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullaly, y tuvo un encuentro con los estudiantes y profesores de la Pontificia Academia Eclesiástica. León XIV pidió al Partido Popular Europeo volver a poner al pueblo en el centro y advirtió: el populismo y el elitismo pueden destruir la democracia desde dentro. En su discurso ante los representantes de este partido, recordó que la Unión Europea nació después de la Segunda Guerra Mundial no solo para evitar otro conflicto, sino como un proyecto con alma, cooperación, dignidad humana y valores compartidos. El pontífice definió la política como una tarea que debe ofrecer un horizonte ideal y mirar hacia el futuro, incluso cuando exige decisiones difíciles o impopulares por el bien común. El Papa afirmó que la política puede ser la forma más alta de caridad si busca el bien común, pero advirtió que un ideal no debe convertirse en ideología. Señaló que las ideologías deforman la realidad y someten a las personas, anulando su libertad y bienestar. Y recordó que Europa nació tras el fracaso de proyectos ideológicos que causaron división y destrucción. El pontífice mencionó a los padres fundadores Adenauer, De Gasperi y Schuman como símbolos de una Europa que buscaba unidad, no división. Las personas están en el centro de vuestro compromiso y no pueden dejarse de lado. No son receptores pasivos de propuestas y decisiones políticas, dijo el Papa. Las personas están llamadas a ser participantes activos que comparten la responsabilidad de cada acción política. El Papa recibió a la nueva arzobispa de Canterbury, Sarah Mullaly, y lanzó un mensaje directo: católicos y anglicanos deben seguir trabajando para superar sus diferencias. Un momento importante de cercanía ecuménica fue cuando ambos dedicaron unos minutos a la oración en la capilla Urbano VIII del Palacio Apostólico. León XIV expresó su alegría por este encuentro en tiempo de Pascua y recordó un momento clave: el diálogo iniciado hace 60 años con la histórica reunión entre San Pablo VI y el arzobispo Michael Ramsey. Durante su discurso, el Papa compartió un mensaje pascual poderoso: la paz de Cristo, una paz, dijo, desarmada, capaz de responder a la violencia sin recurrir a la agresión. También advirtió que las divisiones entre cristianos debilitan su capacidad de llevar esa paz al mundo. Por eso insistió en perseverar en la oración y en eliminar obstáculos que impidan anunciar el Evangelio. El Santo Padre reconoció que el camino ecuménico ha sido complejo. Aunque se lograron avances importantes en los últimos años, han surgido nuevos desafíos. Sin embargo, no se puede permitir que las dificultades impidan proclamar juntos a Cristo. Recordó palabras de su predecesor, el Papa Francisco: sería un escándalo que por las divisiones no cumpliéramos nuestra vocación común. Y agregó también: sería un escándalo dejar de trabajar por la unidad, aunque parezca difícil o incluso imposible. For my part, I add that it would also be a scandal if we did not continue to work towards overcoming our differences, no matter how intractable they may appear. El 6 de mayo, 28 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia prestarán juramento solemne comprometiéndose a servir al Papa con fidelidad, lealtad y honor, incluso hasta el sacrificio de sus vidas.
La ceremonia principal tendrá lugar en el patio de San Dámaso del Palacio Apostólico en presencia del Papa León XIV. El acto recuerda el aniversario del saqueo de Roma en 1527, cuando los guardias suizos defendieron al pontífice. Los días previos incluyen una ofrenda floral en memoria de los caídos y vísperas en el Campo Santo Teutónico el 5 de mayo. La Guardia Suiza Pontificia, fundada en 1506, sigue siendo responsable de la protección del Papa, el control de accesos y funciones ceremoniales dentro del Vaticano. ¿Qué tal, amigos del Sembrador Nueva Evangelización y Vatican News? El Papa León XIV ha expresado su fuerte preocupación por la violencia que golpea a Colombia desde hace algunos días. Lo dijo esta mañana en la audiencia en la Plaza de San Pedro. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Como es tradición, después de un viaje apostólico, la catequesis de hoy se centra en el viaje que hizo el Papa a África del 13 al 23 de abril, visitando Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Una experiencia de gracia marcada por el anuncio de Jesucristo, dijo el Papa, y por un mensaje de paz en un tiempo herido por los conflictos. Ha sido una experiencia de gracia que me permitió, como pastor, encontrar y alentar al pueblo de Dios, teniendo como prioridad el anuncio de la buena nueva de Jesucristo y llevando también un mensaje de paz en un tiempo herido por conflictos. En sus saludos en polaco, León XIV recordó el aniversario de la liberación del campo nazi alemán Dachau, invitando a honrar a los mártires del clero polaco y a pedir su intercesión, especialmente por los jóvenes. En sus saludos, el Santo Padre también invitó a pedir al Señor que toque el corazón y la mente de todos para que el Evangelio pueda ser verdaderamente encarnado en la vida cotidiana. Desde el Vaticano, Patricia Inestrosa para el Sembrador Nueva Evangelización y Vatican News. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí Vatican News y Radio Vaticana estamos transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano la oración mariana del Regina Coeli, presidida por el Santo Padre León XIV. Vamos al Santo Padre que iniciará su alocución antes del Regina Coeli. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Nel tempo pasquale, come la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù. Como la iglesia primitiva, en el tiempo pascual, volvemos a escuchar las palabras de Jesús que despliegan su pleno significado a la luz de su pasión, muerte y resurrección. Lo que los discípulos antes no entendían o les provocaba turbación, ahora vuelve a su memoria, les hace arder el corazón y les da esperanza. El Evangelio proclamado este domingo nos introduce en el diálogo del Maestro con los suyos durante la última cena. En particular, escuchamos una promesa que nos involucra ya desde ahora en el misterio de su resurrección. Jesús dice, cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Los apóstoles descubren así que en Dios hay lugar para cada uno. Dos de ellos lo habían experimentado durante su primer encuentro con Jesús en el río Jordán, cuando él se había dado cuenta de que los seguían y los había invitado a quedarse esa tarde en su casa.
También ahora, frente a la muerte, Jesús habla de una casa, esta vez muy grande. Es la casa del Padre suyo y Padre nuestro, donde hay lugar para todos. El Hijo se describe como el siervo que prepara las habitaciones para que cada hermano y hermana al llegar encuentre lista la suya y se sienta desde siempre esperado y finalmente encontrado. Queridos hermanos, en el viejo mundo todavía estamos en camino. Lo que atrae la atención son los lugares exclusivos, las experiencias al alcance de unos pocos, el privilegio de entrar donde ningún otro puede hacerlo. En cambio, en el mundo nuevo donde el resucitado nos lleva, lo que es más valioso está al alcance de todos. Pero no por eso pierde atracción. Al contrario, lo que está abierto a todos ahora causa alegría. La gratitud toma el puesto de la competición. La acogida elimina la exclusión. La abundancia ya no genera desigualdad. Sobre todo, nadie se confunde con otro, nadie está perdido. La muerte amenaza con borrar el nombre y la memoria, pero en Dios cada uno es finalmente uno mismo. Es verdad. Este es el lugar que buscamos toda la vida, en ocasiones dispuestos a todo, con tal de lograr un poco de atención y de reconocimiento. Tengan fe, nos dice Jesús. Este es el secreto. Crean en Dios y crean también en mí. Precisamente esta fe libera nuestro corazón de la ansiedad por tener y obtener, del engaño de tener que correr tras un puesto de prestigio para valer algo. Cada uno posee ya un valor infinito en el misterio de Dios, que es la verdadera realidad. Amándonos los unos a los otros como Jesús nos ha amado, nos damos esta certeza. Es el mandamiento nuevo. Anticipamos así el cielo en la tierra. Revelamos a todos que la fraternidad y la paz son nuestro destino. De hecho, en el amor, en medio de una multitud de hermanos, cada uno descubre que es único. Recemos pues a María Santísima, Madre de la Iglesia, para que toda comunidad cristiana sea una casa abierta a todos y atenta a cada uno. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 6 de mayo, miércoles de la quinta semana de Pascua, memoria litúrgica, entre otros, hoy de San Mariano y San Santiago, mártires. El Santo Padre ahora inicia la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Soffermandoci oggi su una parte del capítulo 7 de la Costitución. Hoy nos detenemos en una parte del capítulo séptimo de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y meditamos sobre una de las características distintas, la dimensión escatológica.
La Iglesia, de hecho, camina en esta historia terrena, siempre orientada hacia la meta final, que es la patria celeste. Se trata de una dimensión esencial que, sin embargo, a menudo descuidamos o minimizamos porque estamos demasiado concentrados en lo inmediatamente visible y en las dinámicas más concretas de la vida de la comunidad cristiana. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino en la historia, el fin de todo. Su obrar es el reino de Dios. Jesús dio comienzo a la Iglesia precisamente anunciando este reino de amor, de justicia y de paz. Por ello estamos llamados a considerar la dimensión comunitaria y cósmica de la salvación en Cristo y a dirigir la mirada a este horizonte final para medir y evaluar todo desde esta perspectiva. La Iglesia vive en la historia al servicio de la llegada del reino de Dios al mundo. Ella anuncia a todos y siempre las palabras de esta promesa, recibe un anticipo en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, pone en práctica y experimenta su lógica en las relaciones de amor y de servicio. Asimismo, sabe que es el lugar y medio donde la unión con Cristo se realiza más estrechamente y al mismo tiempo reconoce que la salvación puede ser donada por Dios en el Espíritu Santo, también fuera de sus límites visibles. A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. En este sentido, la Constitución Lumen Gentium realiza una afirmación importante. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto es signo e instrumento de esa plenitud de vida y de paz prometida por Dios. Esto significa que ella no se identifica perfectamente con el reino de Dios, pero es su germen de inicio, porque el cumplimiento será dado a la humanidad y al cosmos solamente al final. Por eso los creyentes en Cristo caminan por esta historia terrena marcada por la maduración del bien, pero también por injusticias y sufrimientos, sin caer en ilusiones ni en la desesperanza. Viven orientados por la promesa recibida de aquel que hace nuevas todas las cosas. Por tanto, la Iglesia realiza su misión entre el ya del inicio del reino de Dios en Jesús y el aún no del cumplimiento prometido y esperado. La Iglesia custodia una esperanza que ilumina el camino y tiene también la misión de pronunciar palabras claras para rechazar todo lo que mortifica la vida e impide su desarrollo y para tomar posición a favor de los pobres, los explotados, las víctimas de violencia y de la guerra y de todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. La Chiesa è il popolo di Dio pellegrino. Signo y sacramento del reino. La Iglesia es el pueblo de Dios peregrino en la tierra que a partir de la promesa final lee e interpreta, según el Evangelio, los dinamismos de la historia, denunciando el mal en todas sus formas y anunciando con palabras y obras la salvación que Cristo quiere realizar para toda la humanidad y su reino de justicia, de amor y de paz. La Iglesia, por tanto, no se anuncia a sí misma, al contrario, en ella todo debe remitir a la salvación en Cristo. La Chiesa è chiamata a riconoscere
Desde esta perspectiva, la Iglesia está llamada a reconocer humildemente la fragilidad humana y la caducidad de sus propias instituciones que, aun estando al servicio del reino de Dios, llevan la imagen de este siglo que pasa. Ninguna de las instituciones eclesiales pueden ser absolutizada. Es más, como viven en la historia y en el tiempo, están llamadas a una conversión constante, a la renovación de las formas y a la reforma de las estructuras, a la continua regeneración de las relaciones, de modo que puedan responder verdaderamente a su misión. Deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani que stanno compiendo oggi la loro misión. En el horizonte del reino de Dios se debe comprender también la relación entre los cristianos que están cumpliendo hoy su misión y todos los que ya han concluido su existencia terrena y están en un estadio de purificación y de bienaventuranza. Lumen Gentium afirma que todos los cristianos forman una única iglesia, que existe una comunión y una coparticipación de los bienes espirituales fundada en la unión con Cristo de todos los creyentes, una fraterna solicitud entre la iglesia terrena y la iglesia celeste. Esta comunión de los santos que se experimenta en especial en la liturgia, rezando por los difuntos y siguiendo las huellas de quienes ya vivieron como discípulos de Jesús. También nosotros recibimos ayuda en nuestro camino y reforzamos la adoración a Dios, marcados por el único Espíritu y unidos en la única liturgia. Junto con aquellos que nos han precedido en la fe, alabamos y damos gloria a la Santísima Trinidad. Agradecemos a los padres conciliares al habernos recordado esta dimensión tan importante y tan hermosa de nuestro ser cristianos y tratemos de cultivarla en nuestra vida. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los lectores, de los monitores, va a explicar que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Estamos escuchando a la lectora en lengua francesa, que está, como hemos dicho, haciendo el resumen para todos los fieles en francés de las palabras que acaba de pronunciar el Papa León XIV en su reflexión en italiano. Hoy el Papa nos ha invitado en su catequesis durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro a reflexionar sobre una dimensión esencial de la Iglesia, que es su dimensión escatológica. Es decir, la Iglesia entendida como un pueblo que camina en la historia, pero que no se encierra en lo inmediato, sino que vive orientada hacia su destino final, que es la patria celestial. El Santo Padre además ha subrayado que en esta perspectiva, aunque fundamental, a menudo queda en un segundo plano, pues porque estamos demasiado absorbidos por lo visible y por lo cotidiano. Il faut également souligner la relation entre les chrétiens accomplissant aujourd'hui leur mission et ceux qui ont déjà achevé leur existence terrestre. En breves momentos, el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles en lengua francesa. Une seule église, une fraterna sollicitudo entre l'église terrestre et l'église céleste. Nous sommes reconnaissants au Père conciliaire de nous avoir rappelé cette dimension
si importante et si belle de la vie chrétienne. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto cordialmente le persone di lingua francese. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, en particular a las parroquias, a los centros escolares de Francia, así como a los peregrinos llegados de Suiza, de Bélgica y de Camerún. Hermanos y hermanas, que este tiempo pascual reavive nuestra esperanza para que no nos hundamos en la desesperación ante las injusticias y los sufrimientos causados por la violencia. Dejémonos guiar por la promesa del reino de Dios que nos ofrece el resucitado. Dios los bendiga. Ahora el monitor, la monitora, va a traducir el saludo del Papa a los fieles franceses, que como vemos en imágenes están saludando desde la plaza de San Pedro. Frères et sœurs, puisse ce temps pascal raviver notre espérance pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir face aux injustices et aux souffrances causées par les violences. Laissons-nous guider par la promesse du royaume de Dieu que nous offre le ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Bien, ahora escuchamos al monitor Most Holy Father, en lengua the English-speaking inglesa. pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Como bien sabemos, el inglés es At the el end of the idioma audience, we will sing together the Our materno Father del in Latin. pontífice, así His que Holiness will then es impart él his mismo quien apostolic hace blessing, los which he resúmenes de la extends in a catequesis en particular way inglés. to the members of your families at home. Suele He hacer also siempre el intends to resumen bless en any inglés religious y en articles you may have español, brought for this que son los purpose. idiomas And in a que más special domina, way, junto his con el blessing italiano, goes to que your habla más children, idiomas, the elderly, pero and those who are son sick. de momento los dos idiomas en los que hace los resúmenes, inglés y español. Escuchemos el Papa. Dear brothers and sisters, in our ongoing catechesis on Lumen Gentium, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre Lumen Gentium nos centramos hoy en la dimensión escatológica de la Iglesia. Como sacramento universal de salvación, la Iglesia es signo e instrumento de la plenitud de las promesas de Dios. Como pueblo de Dios peregrino, la Iglesia interpreta la historia a la luz del Evangelio y se pronuncia con firmeza ante todo mal. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de una continua conversión para poder cumplir adecuadamente su misión. Como miembros de un mismo cuerpo, también nosotros estamos llamados a la renovación. Lo hacemos permaneciendo en comunión con Cristo y entre nosotros. Toda la Iglesia se une de modo muy especial a la alabanza de Dios en la liturgia. Allí oramos por los fieles difuntos y pedimos la intercesión de los santos para que todos podamos recibir la plenitud de las promesas de Dios en el reino de los cielos. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Bélgica, los Países Bajos, Finlandia, Ghana, Uganda, Nueva Zelanda, India, Indonesia, Japón, Malasia, Canadá y Estados Unidos de América. Saludo especialmente a los profesores y estudiantes de la Universidad de Florida, de St. Mary's College y del Christendom College, así como a todos los participantes de la conferencia sobre inteligencia artificial en la Universidad Gregoriana.
sobre todos vosotros y sobre vuestras familias. Invoco la alegría y la paz de Jesús resucitado. Que Dios os bendiga.